Muy motivados y contentos desde la Dirección de Relaciones Internacionales para darles a conocer esta gran convocatoria que tiene que ver con prácticas internacionales y para dar este impulso y dar contexto a de lo que vamos a hablar. Tenemos la suerte de tener, y le voy a dar la palabra de inmediato, en aras del tiempo, a María José Castro, vicerrectora de Vinculación con el Medio e Innovación, y posteriormente a Nicolás Valdivieso, vicerrector del Estudiante. Así que, sin más, porque lo que nos interesa es escucharlo a ellos y luego saber de qué se trata esto, te doy la palabra, María José, y muchas gracias por haberte hecho el espacio desde regiones que entiendo estás. Muchas gracias, Pilar. Primero saludar a ustedes, al equipo. Nicolás, un gusto tenerte también en esta reunión. Y por supuesto a todos nuestros estudiantes, hay muchos inscritos, llevamos en más de 60, se van a ir sumando a poco. Para nosotros esto es un espacio relevante porque estamos convencidos de que aquí hay una muy buena oportunidad para ustedes, los estudiantes, de seguir dándole fuerza a su carrera, a su desarrollo profesional, haciendo y dando el salto de ser capaz de ir a hacer una práctica internacional. Sabemos que hay obstáculos que sortear, sabemos que hay desafíos que resolver y que esto muchas veces puede generar temor, puede generar incertidumbre, pero también sabemos que esa es la única forma en la vida de crecer y de avanzar hacia lo que uno quiere, de lograr esas metas que probablemente todos ustedes tienen, sueños muchas veces que uno ni se atreve a soñar, pero que igual están. Hoy día lo que estamos impulsando es decirles que se atrevan a soñar. Y soñar, además, es gratis. Y que cada vez que uno sueña, los sueños, en la medida que vamos haciendo todo lo posible, también se cumplen. Y para eso hay que ser capaces de desafiar, de romper los miedos, de avanzar, de saltar obstáculos. Hoy día los estamos invitando a que busquen estas prácticas internacionales y aprovechen también las posibilidades que INACAP entrega acá. Con un cierto apoyo económico que después en un rato más se les va a explicar en este espacio, pero creo que hoy día tenemos una gran posibilidad. INACAP es una institución de educación superior de excelencia. Las capacidades las tienen, los conocimientos también. Están formándose en una tremenda institución educativa que sin duda los deja bien capacitados para enfrentar cualquier desafío profesional. Lo que les estamos hoy día proponiendo es que se atrevan a que ese desafío profesional se enriquezca esta carrera con un espacio internacional, con una práctica internacional, que no solamente nos permite conocer la realidad de otros países, nos permite vincularnos con otras culturas, amigarnos con otros idiomas y por supuesto abrir el mundo y abrirnos nosotros, ese mundo que tanto necesitamos que sea hoy día uno solo, un mundo que es global, que enfrenta desafíos similares en todas partes, en todas las latitudes, y eso es muy importante reconocerlo y vivirlo, porque nos hace crecer mucho más como personas y profesionalmente. Así es que ojalá hoy día muchos se animen a dar este paso, cuenten con el apoyo de INACAP y esperamos que sea una muy buena experiencia para todos aquellos quienes decidan saltar y buscar una práctica internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por ese motivador inicio. Y ahora queremos escuchar a Nicolás Valdivieso, vicerrector del Estudiante, también para que nos impulse a dar este salto, como decía María José. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Y muy buenos días a todos nuestros alumnos. Qué rico estar acá, poder compartir con ustedes este momento. Ya somos más de 70 en esta reunión. Y como decía María José, mira, 73 ya, va subiendo el rating. Ojalá que se sumen muchísimos más a escuchar de qué ofrece INACAP. INACAP ofrece muchísimas oportunidades, muchísimas, y esta es una sola de ellas. Y como decía María José, la vida está para tomar esas oportunidades, correr un poco de riesgo. Yo sé que hay muchos miedos vinculados también cuando uno tiene que tomar una decisión, pero como decía María José, es la única manera de crecer y de salir adelante. Yo los invito a que se informen de todas las oportunidades que tenemos disponibles para ustedes y que nos saquen el jugo también. Aquí hay gente conectada de todo Chile.
cada una de las sedes de INACAP tiene un equipo preparado para estar al servicio de ustedes, de los estudiantes. Tenemos en todas las sedes nuestro centro de desarrollo laboral, están preocupados de coordinar sus prácticas y puede ser en el ámbito nacional como también en el ámbito extranjero. Yo felicito a todos los que están conectados acá porque ya es un indicio de que quieren algo más, de que no están, de que están soñando con algo mejor para sus vidas. Y es una oportunidad que no siempre se da. Así que los invito también a jugársela y que ojalá puedan tomar esta oportunidad en el futuro. Muchas gracias y estamos ansiosos de conocer los detalles que al final son los que más importan a ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Y entiendo y entendemos todos si tienen que retirarse, si se pueden quedar bienvenidos, pero si no, ya con ese impulso inicial estamos muy contentos y agradecidos. Y para dar paso entonces a la explicación del detalle, como decía Nicolás, de cómo se hace esto, voy a dejar con ustedes a Bárbara González, que es jefa de internacionalización de estudiantes y egresados, quien nos va a presentar y va a absorber todas las dudas que tengamos. Así que adelante, Bárbara, por favor. Hola, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta presentación que en la Dirección de Relaciones Internacionales hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Me va a acompañar María Paz Matamala, que es la coordinadora de Relaciones Internacionales, y Catherine Bellis, de la Dirección de Prácticas y Empleabilidad, nos va a ayudar en las preguntas. Les quiero primero pedir que la presentación es cortita porque no hay tanto que explicar, pero sé que hay mucho que responder. Entonces, les quiero pedir que guarden sus preguntas hasta el final o que las escriban en el chat. Y así Catherine nos va a poder ayudar junto con otros coordinadores de distintas sedes del país que están conectados en este momento, nos va a poder ayudar para responderlas todas de manera ordenada al final, porque quizás algunas se responden con información que todavía no se presenta en la presentación. Entonces, eso es un poco lo que les quería pedir. Ahora les voy a compartir la pantalla. Denme un momento y por favor avísenme auditivamente cuando vean mi pantalla y vean la presentación que les queremos mostrar el día de hoy. Yo ya veo la pantalla, no sé si ustedes pueden verla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve súper. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces les doy la bienvenida a esta presentación sobre las prácticas en el extranjero. Esto es las prácticas en el extranjero en general y el fondo de apoyo a las prácticas en lo particular, que es como lo que nos convoca hoy, pero queremos que el mensaje de las prácticas internacionales, como decía nuestra vicerrectora, la María José Castro, nos impulse a soñar. Lo primero, la convocatoria al Fondo de Apoyo para Práctica Internacional. ¿Qué es esto? Esto es un apoyo para los estudiantes. Este fondo está financiado por el Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación. Estos son dineros que INACAP recibió del Ministerio de Educación para apoyar que nuestros estudiantes hagan una práctica presencial en el extranjero. Es decir, este fondo es una especie de beca que los estudiantes reciben, a la que tienen que postular, y que les ayuda a costear parte de los costos de una práctica en el extranjero. Estos fondos que nos entregó el Ministerio de Educación ya se han repartido antes. Han habido 3 convocatorias y esta actual es la 4ª y la última con esos fondos que teníamos disponibles. ¿Quiénes pueden postular a estas prácticas? Estudiantes del IP y del CFT. ¿Cuáles son los beneficios? Esta beca entrega beneficios que en esta ocasión ascienden a 1,5 millones de pesos para el apoyo en la compra de los pasajes y del seguro de salud que los estudiantes tienen que tener al momento de hacer una práctica en el extranjero. El mecanismo para la entrega de este beneficio es el siguiente. En primer lugar, los estudiantes deben comprar el pasaje y el seguro luego de que se hayan adjudicado este beneficio y ellos deben entregar o probar que ya compraron eso para que INACAP les haga el depósito del fondo que les mencionaba antes de 1,5 millones de pesos. Las postulaciones están abiertas hasta inicialmente el 6 de abril. Perdón, hay unos micrófonos abiertos y escucho un retorno. No sé si los pueden cerrar, por favor. Muchas gracias. Entonces, como les decía, las postulaciones inicialmente son hasta el 6 de abril. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Ser estudiante o egresado de cualquier programa de estudios impartido por el Centro de Formación Técnica o por el Instituto Profesional INACAP. Luego, y esto es muy importante, ya vamos a volver sobre ese punto, pero para postular hay que tener lista la solicitud de inscripción de práctica.
lista en el sistema, en el módulo de solicitudes académicas de la intranet y aprobada por su director de carrera. Esto quiere decir, ustedes ya tienen que haber buscado una práctica internacional, tienen que haberla inscrito, su director de carrera tiene que haberla aprobado y con eso se postula al fondo, porque es un apoyo a la realización de esa práctica. La fecha de inicio de la práctica debe ser posterior al cierre de la etapa de postulación. O sea, la práctica que ustedes van a realizar en el extranjero debe partir, lógicamente, luego del 6 de abril. La fecha de término de la práctica debe ser durante el primer trimestre del 2024 inclusive, y esto es porque esta es la última convocatoria de este fondo y tenemos un deadline que nos da el haber tenido este proyecto del Ministerio de Educación. Entonces no pueden extenderse más allá de ese momento. Y el otro requisito que es importante de mencionar es contar con los recursos para financiar los otros gastos que implica una práctica internacional, porque algunos centros de práctica les entregan alojamiento, pero algunos no. Otros les pueden pagar un poco por sus servicios como estudiantes en práctica, otros no. Entonces siempre tienen que contar con tener recursos que puedan ayudarles a cubrir los otros gastos que o no les va a proveer el centro de práctica o que no están dentro de los apoyos que contempla el Fondo de Apoyo a las Prácticas Internacionales. Hay también algunas inhabilidades, o sea, casos en los que no se puede postular a este fondo aunque cumplan los otros requisitos. Por ejemplo, estudiantes extranjeros que realicen una práctica en su país de origen. Por ejemplo, si alguien es colombiano y se encuentra estudiando en Chile, y va a hacer su práctica profesional en Colombia, es perfectamente posible y les cuenta como práctica internacional, pero no pueden postular al fondo de apoyo. También quienes hayan recibido el beneficio anteriormente, como les conté, han habido 3 convocatorias, entonces la idea es que, como se dice coloquialmente, los estudiantes no se repitan el plato, que esto sirva para nuevos estudiantes que pueden realizar una práctica en el extranjero. Y tampoco pueden postular quienes se encuentran bloqueados en el sistema de gestión académica por razones disciplinarias o financieras. Eso es muy importante. Ahora les voy a contar sobre las etapas de la postulación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, estas etapas que ustedes tienen que pasar para poder postular? En primer lugar, para postular, tienen que buscar esta práctica, como yo les decía. Aquí vamos a detenernos un poco en cómo buscar la práctica luego de esta slide. Así que si tienen preguntas ahí, guárdenlas un poquito para más adelante. Primero, ustedes buscan su práctica, luego la inscriben en las solicitudes del intranet y ahí automáticamente se les genera la carta de aceptación para el alumno en práctica. Tienen que hacer que la firme su director de carrera para validar que las labores que van a hacer ustedes en su práctica son relevantes para su carrera. Por ejemplo, si ustedes estudiaron gastronomía internacional, ustedes no podrían trabajar en la recepción de un hotel, por ejemplo. Entonces, eso es lo que verifica la firma de su director de carrera, porque como es una labor académica, el director es quien da esa constancia de que la práctica que inscribieron es relevante y por lo tanto les va a ser reconocida. Con ese documento luego postulan al fondo de apoyo, que se hace en el acceso a las aplicaciones en los servicios administrativos en su intranet. Tienen que buscar el link de postulación, asignación de apoyo para prácticas internacionales. Luego de eso, esta postulación en principio es hasta el 6 de abril. Luego de eso, a finales de ese mes, se van a entregar los resultados y los estudiantes que resulten beneficiados van a tener que entregar a ENACAP, van a ser notificados obviamente, y van a tener que entregarnos una carta de formalización donde ellos aceptan este beneficio que se adjudicaron y se comprometen a una serie de cosas como respetar las normas y las leyes del país al que van, como realizar las labores a las que se comprometieron, etc. Y una vez de eso se inician los trámites, por ejemplo, la visa, la compra de los pasajes, como les decía antes, y luego de esto se inicia la práctica y entre medio, luego de que los estudiantes comprueben que han comprado el pasaje y el seguro de salud, se les entrega el beneficio en el que consiste el fondo de asignación de la práctica. Ahora, María Paz Matamala les va a contar cómo buscar o cómo hacer este primer paso que les contaba antes de la búsqueda de prácticas internacionales. Hola, buenos días. Bueno, para continuar con lo que estaba comentando Bárbara, principalmente tenemos 2 vías para
conseguir una práctica internacional, que puede ser quizás la parte un poco más difícil para empezar a dar el primer paso con lo que son las prácticas. Bueno, en primer lugar tenemos un portal de prácticas internacionales de INACAP. En el portal laboral de INACAP, a un costado derecho se encuentra la pestaña Prácticas Internacionales. Estas son prácticas que nosotros desde INACAP gestionamos con empresas para que ellos nos envíen sus ofertas de práctica y nosotros las publicamos. Nosotros somos los que publican, que revisan a los postulantes y hacemos toda la gestión y somos como los intermediarios con las empresas, ¿ya? Sabemos que a veces hay pocas prácticas porque la verdad no es tan fácil llegar y conseguir hartos cupos, hartas plazas, pero siempre estamos en constante contacto con distintas empresas porque nuestro objetivo es siempre tener prácticas disponibles. Ya en febrero igual tuvimos varias del área de administración, de diseño, de mantenimiento. Ahora tenemos abiertas algunas de medio ambiente, agronomía y gastronomía. Pero para que sepas, nosotros siempre estamos buscando nuevas plazas de práctica. No tenemos todas las que nos gustaría tener, pero sí siempre estamos en constante búsqueda, ¿ya? Así que eso es lo que queremos que sepan y que siempre la idea es siempre estar publicando nuevas prácticas, así que siempre estén atentos a eso. Bueno, cuando ustedes postulan a través del portal de prácticas internacionales de INACAP, en resumen del proceso, nosotros primero revisamos a todos los postulantes y hacemos una preselección. ¿Cómo hacemos esta preselección? Primero verificamos que el alumno efectivamente está habilitado para hacer la práctica, ya. O sea, no puede tener deuda, lamentablemente, no es algo que dependa de nosotros, sino que por el sistema no van a poder inscribir la práctica, que cuenta con los cursos mínimos para realizar su práctica, y una vez que está habilitado, parece que hay un micrófono encendido. Creo que Pilar tiene el micrófono encendido. Ahí sí. Bueno, después de una vez que el alumno está habilitado para realizar su práctica, nosotros hacemos una segunda validación porque la idea es enviar al centro de práctica una cantidad de currículums que sea bien filtrada, preseleccionada para que sea mucho más fácil el proceso de selección, ¿ya? Entonces, después de validarlo, nosotros internamente lo validamos con el director de carrera que nos diga, sí, recomiendo a este estudiante para hacer su práctica internacional, y con eso le mandamos el currículum de los estudiantes preseleccionados al centro de práctica, y el centro de práctica se encarga del proceso de selección. Una vez que son seleccionados, se sigue con todo el proceso que había explicado Bárbara anteriormente, que el tema de la inscripción, la carta de aceptación y todo lo demás. La otra opción es que ustedes busquen directamente su práctica. Ya eso puede ser un poco más complejo, pero si es que se llega al contacto correcto, puede ser mucho más rápido incluso que a través del portal de prácticas internacionales de INACAP, ¿ya? Ahí la idea es que busquen, revisen, si hay, de repente uno tiene como interés en ciertas empresas y fijarse en empresas que les interesen, buscar el contacto adecuado. Ahí Bárbara quizás nos podría dar más tips porque es más, Sí. tiene más conocimiento sobre eso. Justamente, uno tiende a creer que si uno les escribe a las empresas en general no les van a contestar, pero eso en Chile lamentablemente es común, pero en el extranjero no es tan común como acá. Entonces yo les diría, lo primero, si ustedes ya vieron una empresa donde les gustaría trabajar, ya tienen, no sé, por ejemplo, estudian mecánica y hay que soñar grande, entonces quizás tienen el deseo de hacer una práctica en Volkswagen, por ejemplo. Lo primero que habría que hacer sería meterse a su página web a ver si es que en la sección donde ellos ofrecen empleos tienen una sección de prácticas, porque esto pasa muchísimo, que las empresas en sus propias páginas web postulan las opciones de empleos normales y prácticas que ofrecen. Entonces, ese sería el camino número 1. Ir a la web y mirar si en su página web tienen un portal de empleo propio. Lo otro es buscar prácticas en portales de empleo normales como trabajando.com o como otros, y también contarles que en LinkedIn, no sé si es una red social que todos ustedes usan, pero la verdad es que muchísimos trabajos y prácticas se publican en LinkedIn. Entonces, esta red, para los que no la conocen, es una red social orientada al mundo del trabajo y tiene una parte especial en la que se buscan y se ofrecen trabajos, y se puede buscar con palabras clave. Por ejemplo, si son estudiantes de agronomía, pueden poner ahí la palabra agronomía y les va a salir todo lo que se ofrece. Uno se arma un perfil que es como un currículum y ahí pueden empezar a buscar. Entonces, la idea es que
buscando de esa manera, ustedes también pueden proactivamente encontrar una práctica internacional y, como decía María Paz, si las prácticas ya están ofrecidas por los centros de práctica o ustedes llegan directamente a alguien y le escriben solicitando una práctica y les contestan afirmativamente, eso es muy fácil y muy directo para el tema de la inscripción. Entonces, ahí pedirles que ustedes se acerquen o a los coordinadores de prácticas de sus sedes o nos contacten directamente al correo rrii@inacap.cl. Toda esta información está en esta presentación y va a quedar después disponible también para que ustedes la puedan ver más adelante. Pero lo más importante es que se queden con que la búsqueda directa de práctica puede ser una muy buena alternativa y de hecho tenemos un porcentaje importante de estudiantes que históricamente ellos han buscado su práctica a través de otros portales o de contactos directos en algunas empresas donde se les solicitan una práctica. Así que ahora vamos a avanzar a Se muteó el micrófono, Bárbara. Sí, Bárbara, te muteaste, pero... Perdón, ahora les contaba que pasamos a la próxima slide. Sí, bueno, continuando con eso, ¿cómo pueden postular a este fondo de apoyo? Primero tienen que ingresar al intranet del estudiante, que está habilitado para todos los estudiantes de INACAP, y acceder a las aplicaciones en la sección Servicios Administrativos. Van a encontrar la opción de postulación a la asignación de apoyo para prácticas internacionales, ¿ya? Tienen que adjuntar al formulario de postulación la carta de aceptación, que es la que tienen que gestionar cuando tengan lista su práctica, y firmada por el representante del centro de práctica, ya, porque esa es la forma que nosotros validamos que el centro de práctica efectivamente está al tanto y los está aceptando como alumnos en práctica, ¿ya? Igual siempre traten de mandar una sola postulación, ya, porque nos ha pasado que se duplican, triplican postulaciones y después es un enredo para revisarlas, ya, así que traten de enviarlo solo una vez. Nos va a llegar, así que no se preocupen. Ya, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Porque nosotros tenemos, claro, una cantidad definida de presupuesto para repartir y podemos tener muchos más postulantes. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer la selección? ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir quién se puede ganar este fondo y quién no? Ojalá se lo ganen todos, pero siempre hay restricciones presupuestarias para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterios vamos a considerar? El primero y el más importante, que vale la mitad de la ponderación, es la excelencia académica, o sea, que consideramos el promedio de notas del postulante, ¿ya? Entonces, después se hace una escala. Si tienen promedio bajo 5 es 1 punto, si tienen promedio entre 5 y 5,5 son 2 puntos, y así sucesivamente hasta llegar al promedio sobre 6 o 6,5, me parece. El segundo criterio es la pertinencia del centro de práctica, que vale un 40%, que se considera la relevancia del centro de práctica al que van a ir, ¿ya? Si es coherente con su carrera, si es que han habido otros estudiantes que han hecho su práctica en el mismo centro y como la relación que tenga INACAP con el centro. Y por último, con un 10% de ponderación hasta la motivación del postulante, o sea, que ustedes en la carta de motivación que van a tener que hacer hay que considerar qué tan claro tienen el tema de la práctica internacional, cómo va a aportar a su vida profesional futura esta práctica y que sea bien coherente con su relato, ¿ya? O sea, justificar muy bien y claramente por qué quieren hacer una práctica y cómo esto va a aportar en su vida profesional, en su empleabilidad, en su desarrollo profesional, etcétera, ¿ya? Eso equivale a un 10%. ¿Cómo calculamos los puntajes? Bueno, a cada criterio le asignamos un puntaje que está en las bases, pueden encontrar la rúbrica, así que ustedes quizás igual pueden estimar un poco su puntaje. Y posteriormente realizamos una lista con un orden de los puntajes de mayor a menor. Y ahí, de acuerdo a la cantidad de becas que poseemos, vamos asignando las becas de mayor al menor puntaje, todas las becas que nos alcancen. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas frecuentes, que son las preguntas que se han repetido más en otras instancias que han habido del mismo tema. Así que ahí le doy de nuevo la palabra a Bárbara y la verdad vamos a ir contestando entre todas, pero dale nomás.
Súper, muchas gracias. Estas son, claro, preguntas bien frecuentes con respecto a este tema. Y la primera pregunta es, ¿cuántos cupos hay? La verdad es que tenemos cupos, aparecen en las bases, son cupos que en un principio serían los números que aparecen ahí, son alrededor de 30, pero eso obviamente puede variar porque incluso hay estudiantes de la convocatoria pasada que lamentablemente no pudieron hacer uso de su beneficio. Entonces esos dineros se ocuparían ahora. Entonces, lo que más les quiero transmitir es que el número de cupos que hay no tiene que ser un impedimento para ustedes para postular. ¿Qué pasa si no me gano la asignación? Porque como hay que tener la práctica inscrita y reconocida y firmada para poder postular, en el caso de que los estudiantes no se ganen esta asignación, nosotros esperamos que hagan la práctica internacional igual, porque tampoco pueden dejar una empresa que les ofreció la práctica con esa oferta hecha, contando con que ustedes van a llegar en cierto momento a hacerse cargo de ciertas labores en esa empresa. Entonces, por un tema de seriedad y de compromiso de ustedes, nosotros esperamos que también la hagan. Otra pregunta es, ¿en qué momento de mi carrera puedo hacer la práctica internacional? ¿Debo estar egresado? Lo ideal es que estén egresados. Hay egresados que incluso hasta un par de años después de egresar pueden hacer la práctica internacional, porque esta práctica tiene al igual que la práctica normal nacional, es un requisito de la titulación. Entonces, cualquier estudiante que pueda estar con ese requisito para la titulación puede hacerla. Otra pregunta es, ¿cuándo debe iniciarse y terminar esta práctica para poder postular a la asignación? La práctica por bases tiene que empezar cuando cierre la convocatoria o después. O sea, puede empezar a partir del 6 de abril en adelante y tiene que terminar y tienen que estar los estudiantes de vuelta en Chile y la práctica tiene que estar evaluada. Con eso se considera el final de la práctica. Esto tiene que pasar durante el primer trimestre del próximo año, de 2024. Y esto es por lo que les explicaba que este es el último año de convocatoria de este fondo en particular. Entonces nosotros tenemos que darle un cierre y un seguimiento a todos los casos y si la práctica vuelve después de esa fecha no vamos a poder contabilizarla. ¿Qué pasa si me gano el beneficio y no puedo usarlo después? Yo ya les adelanté que hay un par de casos en los que estudiantes de años anteriores ganaron el beneficio, pero por diversos motivos luego no pudieron ocuparlo. Tienen que renunciar al beneficio con una carta formal avisándonos a nosotros que no van a usar esos dineros, porque eso también tenemos que nosotros comunicarlo al Ministerio de Educación, que es quien financia este programa, y también comunicar directamente y de la misma manera formal a la empresa que les ofreció la práctica, porque entendemos que siempre pueden pasar cosas, siempre pueden haber problemas de salud, problemas financieros, etcétera, pero lo que no puede pasar es que estas cosas queden en el aire y que no se les dé un cierre formal y definitivo. Eso tal vez decirlo no solo para esta instancia, sino que en general en la vida las cosas siempre pueden cambiar, siempre pueden haber cambios de opiniones, pero lo que no puede pasar es que uno se haga el loco, digámoslo así, y no le dé un cierre formal a esas instancias. La última pregunta frecuente es si habrá otra convocatoria para estos fondos. Esta es la última convocatoria para el Fondo de Apoyo a Prácticas Internacionales con estos dineros que recibimos del Ministerio de Educación. Esto significa que es la última de esta serie, pero que no necesariamente va a ser la última de la vida, porque pretendemos seguir siendo adjudicatarios de fondos del Ministerio de Educación y de otras instituciones para apoyar las prácticas internacionales y eventualmente incluso se podrían generar recursos internos para esto. Todavía no estamos en ese punto, sabemos a ciencia cierta que sí tenemos este dinero para este año y esperamos el próximo año y en adelante tener otros dineros para este tema. Ahora les quiero dejar con un testimonio, porque nosotros podemos desde las relaciones internacionales contarles todo sobre el papeleo, el proceso, los requisitos, las bases, etcétera, pero lo que no podemos contarles es lo que Luciano Segura Alquinta les va a contar ahora, que es su experiencia de práctica internacional en España. Luciano es el ganador, uno de los ganadores de la tercera convocatoria al Fondo de Apoyo del año pasado. Él fue estudiante de Gastronomía Internacional en la sede de Copiapó y ahora está haciendo una continuidad de estudios en la sede de Apoquindo para terminar en Administración Gastronómica Internacional. Así que, Luciano, me imagino que estás por ahí para que nos puedas dar tu testimonio. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes vean a Luciano. Ahí estás, Luciano. Hola, ya.
pucha, ya no me puedo presentar. No, pero como les decía, mi nombre es Luciano Segura y bueno, actualmente soy estudiante de Administración de Gastronomía Internacional en la sede de Apoquindo, pero los primeros 2 años lo hice en la sede de Copiapó. Y bueno, busqué mi práctica internacional ya con anterioridad, unos 6, 8 meses antes, en el restaurante Nook. Ellos tienen una estrella Michelin y de hecho es la única cocina chilena que tiene una estrella Michelin. Entonces me puse en contacto por correo con ellos, envié un correo pidiendo si podían recibirme como alumno en práctica. Y me respondieron y me dijeron que tenía que gestionar con INACAP y ahí me puse en contacto con mi coordinador de práctica, José Donaire, que me ayudó una infinidad a poder hacer los trámites legales, la burocracia, poder guiarme en este proceso que sinceramente es tedioso, pero cuando tienes el poder de que te dicen, no, mira, te ganaste la beca, no, mira, ya tenéis los pasajes, no, mira, y de repente estáis en España conociendo culturas, conociendo una gastronomía distinta y aprendiendo todos los días más. Sinceramente siento que el haber podido obtener esta beca me ayudó mucho a mí para desarrollarme profesionalmente porque, o sea, estar dentro de una cocina Michelin por lo menos, la exigencia es otro nivel, o sea, todo tiene que salir perfecto, los chefs están constantemente pendientes de lo que estás haciendo porque si te equivocas, al final estás equivocándote en el prestigio del restaurante, entonces, como recomendación personal, si se quieren tomar una de estas prácticas, al menos estudiantes de gastronomía, y buscan una alta exigencia, les recomiendo esto, porque es algo para poder exigirse a ustedes mismos, para ponerse en valor dentro de un mundo laboral que es complejo, donde trabajan muchas horas, y si es lo que realmente les gusta, tomen este camino y pónganse en contacto con los mismos de NUC que están recibiendo practicantes, así que envíen correos, busquen, o si quieren otro tipo de estilo de cocina, búsquenlo, muévanse, es la mejor mano para, la mejor instancia para poder buscar esa oportunidad. Y nada, además la cultura que uno puede conocer por este viaje es genial, o sea, en España la gente es mucho más abierto de mente, tienes para poder viajar a Francia al lado por un tren, Italia, si vas con días de descanso te puedes dar una vuelta por toda Europa de un momento a otro, entonces es genial el crecimiento cultural y gastronómico que te da la opción de poder viajar al extranjero, más que profesionalmente, también culturalmente, y el desarrollo personal es gigante. Así que yo agradezco mucho la oportunidad de que me hayan podido dar esta beca, porque hoy día ya estoy estudiando acá, llegué el domingo a Chile y nada, estoy con toda la energía y espero poder dárselas también. No sé. Súper, Luciano, muchas gracias. Quizás una última preguntita. ¿Cuáles eran las principales como miedos o aprensiones que tenías tú antes de ir y si se cumplieron o no? Si te diste cuenta que a lo mejor estabas como sobredimensionando un poco esas cosas que veías tan grandes antes de ir y que cuando pudiste llegar allá te diste cuenta que eran cosas como chicas. No sé, o sea, yo creo que uno de los principales miedos es como encajar dentro de la cultura, de pues, saber si te puedes relacionar bien con las personas que están trabajando allá y sinceramente si vas con la motivación de esforzarte, de aprender, de querer mejorar como persona y como trabajador o como tu profesión en general, vas a ser bien recibido en todos lados. Con respeto y con hartas ganas de trabajar. Podría ser más difícil la relación interpersonal, pero con ganas se puede lograr todo. Con ganas se puede lograr todo, tal cual. Y cortito, lo más difícil, lo que más te costó. Y son hartas horas, son mucha concentración al momento del servicio, si te equivocas puedes dejarla correr. Entonces, ese nivel en el que ya estás creciendo. Es lo que más me costó, sinceramente, adaptarme al nivel Michelin.
Súper, buenísimo. Luciano, te agradecemos tu testimonio. Estamos súper contentos de que haya sido una experiencia positiva y esperamos poder replicarla en muchos más estudiantes de INACAP que puedan ir a realizar su práctica internacional al extranjero. No sé si Catherine nos puede empezar a ayudar con las preguntas en el chat, si es que hay algunas preguntas que ya nos pueden haber hecho los estudiantes. ¿Qué financia el programa? Preguntan. El programa entrega un monto de dinero que es de 1,5 millones de pesos. Y eso es para una ayuda para que los estudiantes compren el pasaje y el seguro de salud. Cuando ustedes se lo adjudiquen, luego van a tener que comprar por sus medios el pasaje y el seguro, mostrarnos los comprobantes de que efectivamente compraron el pasaje y el seguro y nosotros les transferimos, digamos, el dinero a la cuenta que ustedes nos indiquen. Entonces, es muy importante eso. Esta beca, digamos, ayuda a financiar pasaje y seguro, pero tienen que comprarlo ustedes y luego nosotros les hacemos la restitución del dinero. Esto es así porque el Ministerio de Educación, que es quien financia este programa, pide que se entregue primero el comprobante y luego se haga el registro de el traspaso del dinero. No es algo, una regla de INACAP, digamos. ¿Qué otras preguntas hay? Catherine, si nos puedes ayudar, nuestra colega de egresados y empleabilidad que nos apoya tan amablemente en esta gestión de relaciones internacionales. ¿No te escuchas, Catherine? ¿Puede ser? Ahí, perfecto. Ahí sí, Ahí ya, saqué los audífonos. Mira, preguntan si hay requisitos de nota. Imagino que para la postulación, como mencionaba María Paz, o para el filtro de los candidatos, no hace mención a qué área, pero... No hay requisitos de nota, pero la excelencia académica es un 50% de la ponderación de la postulación. Es decir, uno postular siempre puede, y esto es algo que yo siempre les digo, la única posibilidad en la que seguro no se ganan la beca es si no postulan. Todo lo demás está abierto. Así que si tienen el interés, aunque no tengan tan buenas notas, yo les digo, postulen igual. Así que la nota también es un requisito, o sea, es un criterio, pero no es un requisito. Eso es lo que les quería decir. ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? La fecha límite para hacer la postulación. Ya, en principio es el 6 de abril, pero como es la última convocatoria, nosotros también podemos extenderlo un poquito, entonces el mensaje para los estudiantes es que lo hagan lo antes posible, pensando en el 6 de abril, pero se mantengan atentos a algunos avisos que pudieran haber en tanto la fecha de cierre. Súper. Mira, también tenemos a Yesenia Mesa, que nos dice que tiene una práctica aprobada y lista para comenzar en mayo en Francia. Dice que le falta sacar la visa a finales de abril y pregunta si es posible que ella pueda postular al beneficio. Sí, es posible. Ya, yo ahí le recomendaría igual a Yesenia que nos envíe un correíto con su RUT para revisar si ella inscribió efectivamente la práctica en sistema, si está todo bien, para que postule libremente y de manera directa a este fondo. No sé si están de acuerdo conmigo para que podamos revisar y pueda postular. Perfecto, me parece estupendo. Y hay una pregunta que vi pasar que me gustaría responder que dice si estas prácticas son lo mismo que los intercambios internacionales. No, práctica e intercambio son dos cosas distintas. Intercambio viene de la palabra intercambio, así como yo te doy y tú me das. Eso es un intercambio. Entonces, estos intercambios son académicos y se hacen con otras instituciones de educación en el extranjero. O sea, un estudiante de INACAP va, por decir algo, a... tenemos un convenio, por ejemplo, con el Centro Paula Sousa en Brasil. Un estudiante va a hacer un semestre en el Instituto Paula Sousa en Brasil e idealmente otro estudiante viene a estudiar en acá, pero es estudio, es en el transcurso de su carrera, mientras que la práctica, como el nombre lo implica, es una instancia donde practican lo que ustedes estudiaron. Por ejemplo, si alguien estudió mecánica automotriz, va y trabaja en un taller o en una industria relacionada con el tema automotriz. Y ahí ejercita sus conocimientos y esa práctica es evaluada. Se le pone una nota, pero no es una cosa académica lo que realiza en el día a día. Lo que sí es académico es que tiene que coincidir con su área de estudio, como les contaba antes. O sea, este estudiante de mecánica automotriz no podría trabajar como Luciano, por ejemplo, en un restaurante con una estrella Michelin en España. Esa es la diferencia. INACAP ofrece
bueno, las prácticas internacionales, que es lo que estamos hablando ahora, también en principio intercambios académicos, pero es un área que estamos explorando aún y estamos un poco a la espera de tener ciertas confirmaciones y ciertos procesos listos y vamos a dar a conocer esa información, pero de momento estamos en ese proceso. No sé qué otras preguntas has visto en el chat, Súper. Catherine. Bárbara, hay una mira, pregunta que me... Sorry, hay una pregunta que me parece interesante de un estudiante que pregunta si hay cupos por carrera. No sé, si se lo pueden ganar 5 de gastronomía, 5 de ingeniería, 5 de Dejaste de escucharte, diseño. María Paz. Oh, ¿ahora? ¿No? Ahora sí. Ya, hay una pregunta interesante de un estudiante que pregunta si es que hay cupos del beneficio por carrera. Es decir, si hay 5 para gastronomía, 5 para construcción. No. Ya, perfecto. No, esto es todos contra todos, es como la vida. Ustedes postulan, se les va a asignar un puntaje de acuerdo a la rúbrica de adjudicación, que es, si ustedes ven las bases, van a ver claramente cómo se adjudica eso y se hace una lista y los primeros se las ganan. Ese es el criterio, no hay cupos reservados, por decirlo así, ni por carrera, ni por sede, eso. ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hay un chico que tiene un caso particular de empresas a la que ha postulado para realizar su práctica, pero su pregunta concreta es cuánto más o menos se demoran las empresas en contactarse con los postulantes para indicar que están seleccionados en una práctica. Eso va a depender mucho. Sí, depende mucho del centro de práctica, porque hay centros de práctica que se toman el tiempo de entrevistar, otros que no, otros que revisan los currículum y me dicen, no, mira, este está listo y ya están seleccionados, pero eso depende 100% del centro de práctica. Si leí la pregunta de Javier Pla y yo sé que él ha estado en contacto conmigo por lo mismo, pero su postulación al grupo Stenia está en proceso de selección, o sea, ahora depende de la empresa, no de nosotros. Y por eso no ha tenido ninguna novedad, porque en el fondo nosotros no podemos decir a la empresa, oye, apúrate porque los alumnos están esperando. Las empresas están al tanto de que tenemos este fondo y que estamos tratando de hacer las cosas de la forma más eficaz posible, pero al final depende de ellos. Claro, aquí hay dos preguntas que me gustaría contestar. Hay una persona que pone, ¿el beneficio es solo el 1,5 millones de pesos? Sí, el beneficio es 1,5 millones de pesos por estudiante que se adjudique el fondo de apoyo, porque no es que les paguemos la práctica, como el nombre implica, es un fondo de apoyo a la realización de la práctica. Y había otra pregunta de Natalie que preguntaba si ella está en primer año, si podía postular a la práctica. Para postular a la práctica, como la práctica es un requisito de egreso, tienen que haber terminado todos los ramos o estar a punto de terminar su carrera para poder hacer la práctica, porque luego de eso ustedes ya egresan y, por decirlo de alguna manera, terminan su vida estudiantil en esa carrera que estaban estudiando con INACAP. Entonces, es un poco de anticipación, no es posible, digamos, con la anticipación de primer año postular una práctica inmediatamente. No sé si hay otras preguntas más, yo también estoy revisando aquí el chat. Hay varios que han preguntado por la estadía, si es que la tienen que ver ellos mismos o no. ¿Me ¿Por qué, perdón? ¿Me escuchas? ¿Cómo era la pregunta? Sí, pero yo no entendí bien. Hay estudiantes. Aquí, Cristian Maldonado, una pregunta que va relacionado bueno, lo que se entiende es que cuando uno postula el beneficio por ejemplo, uno se gana el beneficio, que vendrían siendo 1,5 millones. Sí. Ustedes dicen que obviamente hay que comprar los pasajes y el seguro. ¿Eso tiene un monto asociado? O sea, o porque el seguro puede tener un valor y lo otro puede tener otro valor. No entiendo la pregunta. No tiene un monto asociado. O sea, el monto que nosotros te vamos a entregar va a ser siempre 1,5 millones. Si el pasaje te costó 2 millones y el seguro te costó 500.000 pesos, no importa. Nosotros te vamos a reembolsar 1,5 millones de ese monto. Ya no, lo importante es que tengamos el comprobante de pago del pasaje y del seguro. Pero en cualquier caso te vamos a pagar 1,5 millones. No depende del valor de este. Pero me refiero al valor que tiene el seguro y al valor que tiene el pasaje. Por eso, siempre va a ser 1,5 millones la asignación, independiente del valor del seguro y del pasaje. Ya, eso era, señorita, muchas gracias. No, lo que yo te decía, Bárbara, es que hay personas que están preguntando por el tema de la estadía.
claro, la estadía no es algo que nosotros gestionemos ni paguemos, ustedes se lo tienen No. que gestionar personalmente. Eso sí, hay varios centros de práctica que dentro de los beneficios quizás no pagan mucho como un sueldo o una asignación, pero sí ofrecen a los estudiantes el Claro. alojamiento gratis como parte de, pero eso depende ya de cada empresa. Nosotros no nos hacemos cargo de la Claro. estadía del estudiante. Claro. Sí. Yo Bárbara. estoy dejando en el chat ahora la página web de la convocatoria donde están las bases, los estudiantes pueden leer las bases porque hay unas bases para el CFT y para el IP, ahí están las bases súper detalladas con todo, donde hay videos sobre prácticas internacionales, donde hay un detalle del proceso, todo en el fondo está ahí e incluso luego de estas charlas cuando terminen van a quedar grabadas con un link ahí, así que si están interesados en postular, este es un link que no debieran perder de vista, así que yo lo estoy poniendo en este momento en el chat para que lo puedan consultar. Sí, Bárbara, hay un par de consultas que se repiten que son respecto a estudiantes que están ahora cursando su último año, es decir, egresarían a fines de año de 2023. Ajá. Preguntan si ellos pueden postular al beneficio. Ellos lamentablemente no podrían postular, a no ser que hagan calzar su práctica, como les decía yo, que empiece luego del 6 de abril, o sea, de acuerdo a los tiempos que tú me señalas que ellos están saliendo, podría empezar en diciembre y tendrían que hacerla hasta marzo. En ese contexto sí podrían postular, pero ahí lo más importante es lo que yo les mencionaba, que la fecha de término de la práctica. O sea, ustedes tienen que haber terminado la práctica y esa práctica la tiene que haber evaluado su empleador durante el primer trimestre de 2024, o sea, hasta fines de marzo del próximo año. Porque si no, como les explicaba, quedamos fuera de los tiempos que el Ministerio de Educación nos pone para entregar los informes de cómo nos gastamos estos fondos que ellos nos asignaron. Así que en ese contexto tendrían que hacerlo calzar súper específicamente, pero sí se podría. Si no, si su práctica se extiende más allá que eso, no podrían. Súper. Tenemos una manito levantada. Un segundo. Sí. Mira, aquí hay otra Brian. pregunta. ¿Alguien egresó, ya está egresado de ingeniería y si puede postular? Todos los egresados que tengan pendiente su práctica pueden postular, por supuesto. Sí. Brian. Pero del CFT y del IP. En el caso Sí, del de él, de CFT y del ingeniería IP, eso comercial, es no puede. importante. Sí, CFT Hola, e buenos Son IP. de universidad, este apoyo no aplica. Eso es súper importante mencionarlo. Hola, ¿Alguien buenos días. quería? Hola, Sí, buenos días. Brian. Mi nombre es Brian Cartes. Mire, tengo una consulta. Lo que pasa es que yo egresé de mi carrera de técnico en mantenimiento industrial acá en la región de Antofagasta por motivos, obviamente, laborales. No alcancé a convalidar mi práctica con mi empleador que pasó por el tema de meses. Me pedían una cierta cantidad de meses. Yo aún así puedo postular o pedir el tema de la, ¿cómo se llama? De la solicitud de práctica para que en este caso INACAP me la busque, o sea, no busque, pero como que me la apruebe. Todavía tiempo de hacer ese trámite porque yo pretendía convalidar mi práctica con mi trabajo, obviamente, pero no se pudo Ya. por tema de... Mira, eso tenemos que ver cuál es el estatus de tus inscripciones en el sistema. Entonces, como esta es una pregunta muy particular, yo te pediría que nos escribieras, voy a poner el mail acá abajo y lo vemos bilateralmente. No sé si te parece. Sí, no se preocupe, muchas gracias. Ahí está, súper. Hay otras manitos levantadas, a ver. Hola, buenos días. Hola, ¿Me buenos escuchan? días. Sí, Mi nombre es perfecto. Dante. Lo que pasa es que quería salir de una duda, que soy igual nuevo en esto. Había escuchado que primero hay que hacer una práctica nacional para poder hacer la práctica internacional, o no es importante eso. Escuchaste mal, po. Escuchaste Escuché mal, mal. Dante. Sí. Lo que pasa es Ya. que hay que hacer, pero estás más o menos en lo cierto, porque para terminar una carrera en INACAP hay que hacer una práctica. Y esa Ya. práctica es obligatoria. Lo que sí está la posibilidad de que esa práctica sea o nacional o internacional.
Esa es la parte en que, pero la práctica es obligatoria, de eso ningún estudiante que quiera titularse se salva, por decirlo así, pero tienen la posibilidad de que sea o nacional o internacional. Entonces ahí es cuando los estudiantes pueden optar a estas prácticas que nosotros fomentamos, porque además de cumplir con el requisito de práctica, una práctica internacional les entrega otras competencias que los hacen también más valiosos a la hora de buscar trabajo, porque las competencias globales son cada vez más solicitadas por las empresas. Entonces eso es algo que nosotros desde INACAP queremos potenciar. Así que eso. Muchas gracias. A ver, otras preguntas. Cristian, ¿está con la manito levantada? Disculpe, sí, disculpe señorita. Mire, va relacionado más o menos a lo mismo que estábamos, bueno, con lo que se estaba conversando anteriormente. Bueno, este caso ya es un poco más personal. ¿A qué me refiero? Que yo en este momento yo me encuentro haciendo la práctica laboral, o sea, la que usted mencionó de que era obligatorio, ¿no es cierto? Yo mañana termino mi práctica, pero mi pregunta es, indiferentemente que yo me encuentre haciendo yo práctica, ¿yo puedo postular ¿cómo se llama esto? ¿A la práctica internacional? A ver, ahí hay como dos maneras de responderte eso. Tú ya estás haciendo tu práctica nacional y con eso cumples el requisito. Entonces, con eso estarías de alguna manera listo. Tú, por las tuyas, podrías hacer una práctica internacional si tú quieres, pero esa ya no contaría como requisito de titulación, porque ya lo tendrías como ok. Y en ese entendido, ya no podrías postular a la práctica, al fondo de apoyo a la práctica internacional, porque una cosa es hacer otra práctica, que eso los estudiantes pueden hacer prácticas, cuantas prácticas quieran, ¿o no? A ver, Katherine me está corrigiendo. A ver, perdón. No, antes no, solo una práctica. Una práctica por plan de estudio, a no ser que tu carrera, por ejemplo, gastronomía en este caso, que tiene más prácticas dentro de su misma carrera en distintos semestres, puedan hacer una más. Construcción también tiene más prácticas. Hay ciertas carreras que tienen más de una práctica dentro de su formación académica, pero aquellas carreras que tienen una práctica final, por ejemplo, el área de administración de empresas, informática, etcétera, es solamente esa práctica final, y si usted la hace y la termina y lo evalúan con éxito, esa es la práctica que queda registrada para nosotros. No puedes registrar otra práctica, a no ser que estés egresado de alguna otra carrera. Por ejemplo, hiciste tu carrera técnica, no sé, analista programador, y luego continuaste con ingeniería en informática, y la práctica que tú estás haciendo ahora es de ingeniería en informática, pero nunca hiciste la de técnico, puedes quizás optar al técnico e inscribir una práctica para ese plan de estudios. Pero es una por plan de estudios según lo pida cada malla académica. Bueno, miren, en mi situación en particular, yo soy egresado de técnico en fabricación y montaje industrial. Por lo que entiendo yo, bueno, lo que creo yo es que solamente una práctica. Pero ahora es donde usted me deja la duda si es que yo puedo postular a esta práctica internacional. ¿A esta práctica tú te refieres con hacer otra práctica internacional o con postular al fondo de apoyo para la práctica? Bueno, las dos cosas. Ya, si la práctica, es lo que decía Katherine, si esta práctica que tú estás haciendo ya te cuenta como requisito de titulación, ahí no podrías. A lo que yo me refería es que si tú decidieras por tu cuenta, sin que te contara para INACAP, hacer como otra práctica internacional y postular a una práctica, puedes hacerlo, pero no al beneficio. Ya. Cristian, o sea, tiene la igual, manito. Ay, perdón. Sí, que soy yo. O sea, bueno, en todo caso yo debería de hablar con la persona que corresponde en INACAP para ver si es que yo puedo postular a esto. O sea, en mi situación en particular, pero no sé si cómo estará la situación de los demás. Sí, mira, ahí lo mejor es que envíes tu RUT a la persona encargada en tu sede para que pueda revisar si esta práctica que tú estás realizando es la única que necesita tu programa de estudios. Si es así, ya no podrías hacer ninguna otra práctica, no respaldada por INACAP como requisito de titulación, ¿ya? Entonces, mejor con tu RUT podemos revisar esa información y darte una respuesta más certera. Ya se dirá eso. Constanza, y la última pregunta que tenemos es de Constanza, en honor al tiempo. Sí, Yo creo que ya lo último. Súper cortito. ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Sí, Ya, perfecto. Yo tengo solo una consulta con respecto a los plazos. Mira, estábamos hablando, bueno, nos estaban informando que la postulación era hasta el 6 de abril y se mencionó así como entre paréntesis que se podría extender. ¿Ya? Si yo tengo un alumno que postuló antes del 6 de abril y comienza su práctica el día 10 de abril, ¿él podría acceder o optar a este beneficio igual? Sí, Por podría la postular. extensión de... El ¿Sí requisito considera la es extensión? la práctica, que parta después del 6 de abril, tú dices que parte el 10 de abril, y que Sí. termine antes de que termine el primer trimestre de 2024, que entiendo que cumple los dos requisitos, así que podría, sí. Ah, perfecto. Independiente de que la fecha se extienda, la fecha para postular al beneficio. Independientemente. Perfecto. Ya, esa era mi duda. Muy amable, gracias. Ya. Hay otra pregunta que es un caso que mencionan. Si, por ejemplo, los pasajes y el seguro le salen menos de 1,5 millones de pesos, que está súper difícil que sea así, pero preguntan si la asignación es la misma. La asignación es siempre la misma, 1,5 millones de pesos por estudiante que se lo gana, independientemente de que el pasaje y el seguro les salga más, les salga menos, no importa. El beneficio es siempre 1,5 millones. A ver si hay otras preguntas, Catherine, a ver si me ayudas. Yo estoy mirando rápidamente el chat a ver si hay algo más que no hemos... hay un chico que pregunta a quién le puede escribir para saber si su postulación se realizó con éxito. Sí, justamente, yo ya le respondí aquí en el chat. Igual dejé este correo, mírenlo, el único link que tiene una imagen en el chat es el link del sitio de la web de la convocatoria. Ahí también aparece el correo y toda la información, las bases, videos con respecto a las prácticas internacionales, etcétera. Y en el chat también dejé el mail de Relaciones Internacionales, que es rrii@inacap.cl. Ahí, por favor, todos los casos particulares, porque claro, en honor al tiempo, obviamente no los vamos a poder responder todos. No sé, tenemos tiempo quizás para dos o tres preguntas. A ver si alguien que tenga la manito levantada. Sí, mira, tenemos una que preguntan si el beneficio es otorgable solamente a carreras que duren 8 semestres. No, es para CFT e IP. En el CFT las carreras duran 2 años y en el IP las carreras duran 4 años. En ambos casos se puede postular al beneficio. El único caso en el que no se puede postular es la Universidad INACAP porque está fuera de este plan de financiamiento del Ministerio de Educación. Pero CFT e IP, o sea, indistintamente, además que no sé si se acuerdan de Luciano que nos habló justo antes de empezar las preguntas, él hizo su carrera por gastronomía internacional, que es una carrera que dura 2 años, y él se ganó el beneficio en la convocatoria pasada y fue a España. Ahora está continuando estudios en administración gastronómica, pero él postuló desde su carrera del IP. Así que eso. No sé si hay otra pregunta, si en honor al tiempo para Bárbara, terminar. yo creo que la última, Axel tiene levantada la manito. ¿Axel? No, parece que no. Le dio pánico escénico. Sí, disculpe, no, ves que, hola, buenos días. Que era más que nada que ya o sea, igual ya por chat ya me respondieron la pregunta, que era más que nada si es que habían como empresas como preseleccionadas o seleccionadas del INACAP que ofrezcan la práctica internacional en el área de ingeniería mecánica, o yo como estudiante tengo que como buscar una empresa externa para poder ingresarla al beneficio o a que me acepten la... Claro. Los dos caminos son válidos. Mira, yo estoy poniendo en el chat el link del portal de prácticas internacionales donde nosotros postulamos las prácticas que nosotros gestionamos con empresas. Y te pido estar atento ahí porque las que están ahora probablemente vayan, ¿cómo se llama? Incrementándose en los próximos días con más prácticas. Y luego también está el camino de buscar la práctica directamente, como decía, en portales de empleo, en las páginas web de las empresas. Eso es súper importante. Les dejé un link que está bastante interesante que se llama First Job. Ahí también pueden encontrar estas prácticas de todos los países. Ya es para ofertas laborales sin experiencia y también para prácticas. Así que ahí pueden encontrar buenas oportunidades de práctica. Se las recomiendo. Ya, muchas gracias. Súper. ¿Habrá más preguntas? Sí, yo tenía la última pregunta. Hola.
Lo que pasa es que estaba llenando el formulario y en una parte me sale aquí como antecedente de práctica. Datos de la empresa, uno tiene que colocar como el nombre de la empresa a la que quiere postular y todo eso, ¿cierto? O sea, a la que ya tienes aprobada la práctica, porque para postular tienes que tener la práctica inscrita y aprobada en el sistema de INACAP. Entonces, esos datos son los que te está pidiendo la solicitud para poder postular al beneficio. A eso es lo que me refería, entonces uno tiene que ya tener una práctica lista. Sí. Una cosa Ah, es postular al beneficio y otra cosa es postular a una práctica. Son dos cosas distintas. El primer paso es postular a una práctica, ya sea por el portal laboral o por tu cuenta, y una vez que ya hiciste match con una empresa, puedes postular al fondo de apoyo. Son dos cosas distintas. ya, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? Una voz femenina estaba haciendo una pregunta. Hola, yo había hecho una Hola. pregunta en antes respondido. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo ya tengo práctica aprobada que va a iniciar el 1 de mayo, debería estar iniciando. Y yo ya tengo comprado el seguro de viaje. Me faltaría comprar el pasaje, que tengo que esperar a sacar la visa en el caso de Claro. cuando ya tenga las dos cosas compradas, a mí igual me dan el beneficio, ¿cierto? O sea, O como sea, que me devolverían el dinero. sí, es que tú ya tienes la práctica aprobada, va a empezar en un tiempo que está dentro de los procesos, entonces tú sí puedes postular, obviamente. Y como te decía, Claro. el beneficio es 1,5 millones de pesos, entonces si tú te ganas el beneficio luego de haber postulado, nosotros te pediríamos un comprobante del pasaje y del seguro, independientemente si ya lo compraste o si lo vas a comprar después, no importa. Nosotros necesitamos por mandato del Ministerio de Educación, tenemos que tener estas dos cosas primero y luego te podemos entregar los recursos. Así que, pero sí, podrías Ya. postular. Muchas gracias. Súper. ¿Tenemos más preguntas? Para no dejar a nadie con las ganas. Estoy revisando en el chat si están todas contestadas. Hay una pregunta que dice, ¿dónde puedo postular al beneficio de la ayuda estudiantil? Axel, me imagino que te refieres al beneficio de prácticas internacionales, eso es el intranet del estudiante. Todo eso está en el link que yo les mandé en el chat, donde aparece una foto. Ese es el portal de las prácticas internacionales y el fondo de apoyo. Ahí está el camino, digamos, dentro de la intranet del estudiante donde se hace la postulación. Hola, buenas Valentina, tardes. ella tiene la manito Sí. levantada. Bueno, espero que estén bien. Igual me ha quedado más o menos claro, pero igual quiero preguntar. Yo terminé mi técnico agrícola el año pasado y bueno, ahora estoy en el proceso de realizar la práctica o realizar la convalidación. Si aún no he realizado la práctica, ¿puedo postular entonces? Sí, claro, puedes postular, pero lo mismo que para los otros casos. Tienes que tener la práctica aprobada, inscrita, y con eso puedes postular, pero sí, no hay ningún problema. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Súper. ¿Bárbara? ¿Sí? Hola, habla la Jimena de Temuco. Hola, coordinadora de Jimena. práctica. ¿Cómo ¿Cómo estás? Un estás? saludo a Muchas todas gracias. y a Muchas todos. gracias. Bárbara, tengo una consulta. ¿En qué fecha vamos a tener claro ya el listado de los que fueron seleccionados? En las bases está toda esa información. El cronograma que tenemos de acuerdo a esta convocatoria es que la convocatoria se va a extender hasta el 6 de abril, quizás la vamos a extender un poquitito más, y luego a finales de abril debiéramos tener ya los resultados para en mayo partir con las cartas de aceptación y todo el resto de los procesos. Pero todo lo que tiene que ver con información como súper específica de las convocatorias, yo les pediría buscarlas en las bases, porque ahí está todo prácticamente. Así que eso, y la gracia es que luego de la postulación, bastante pronto sabrían los estudiantes si se adjudican al beneficio o no. Súper, Bárbara, muchas gracias. Gracias, Jimena. Yo creo que vamos con la última pregunta quizás. No sé si Caterina ha visto algo más en el chat. Sí, mira, la última consulta es si este beneficio estará activo hasta fines de este año. Pero hay que reiterar que en realidad esta es la última convocatoria y independiente de que tú te asignes el beneficio, ahora me imagino, en esta convocatoria lo puedes utilizar, como tú bien mencionabas, hasta el primer trimestre del próximo año, que es cuando tienes que finalizar tu práctica. Pero la postulación es solo hasta ahora, para que les quede claro a todos, hasta el 6 de abril. 6 de abril en principio, sí. 6 de abril con una posible pequeña extensión dependiendo de la cantidad, me imagino, de postulaciones que ustedes reciban. Justamente.
justamente, creo que, a ver, Denise levantó la manito. Hola Bárbara, hola a todos. Hola Denise, gusto verte. ¿Cómo estás? Oye, una consulta muy cortita, pero sabes tú que es con relación a qué pasa, y que por este caso que nos pasó y puede ocurrir nuevamente, de que tu empresa es seleccionada y que ya esté contratada para hacer la práctica en el extranjero, te dé las funciones, pero cuando tú llegues a hacer la práctica, las funciones que fueron asignadas no se cumplan, sino que te realicen otras funciones que no son las asignadas en la carta de práctica. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hace el estudiante? Esa es mi pregunta. Perfecto. Esta es una pregunta que no tiene que ver con el Fondo de Apoyo a las Prácticas, sino que tiene que ver con respecto a las prácticas en general, tampoco solo a las internacionales, sino que a las prácticas en general. La pregunta en el fondo es como si un estudiante va a hacer una práctica en cualquier lado, nacional o internacional, y luego termina haciendo labores que no están estipuladas, digamos, dentro del trato que se hizo inicialmente. Lo que nosotros desde Relaciones Internacionales hacemos es tratar de intervenir tomando contacto directo con el centro de práctica para solucionar ese problema y tratar de que el estudiante haga las labores que son académicas y pertinentes para su estudio, porque luego esta práctica va a tener que ser evaluada. Entonces, ese es el procedimiento, digamos, tratamos de aunar estos criterios. No sé si Catherine nos puede contar un poquito más desde el área nacional, porque Catherine ve prácticas a nivel nacional. Muy similar a lo que tú mencionas, Bárbara. Cuando se entrevista a un estudiante y se le indican las labores que va a realizar y se estipulan en su carta de aceptación, que es a través de la cual el director de carrera aprueba una práctica para, obviamente, evaluar la pertinencia de estas labores con el perfil de egreso de las carreras que nosotros impartimos. Y si esta situación cambia una vez que el estudiante ingresa a su práctica o en el transcurso de ella, ahí es muy importante que los estudiantes tengan los contactos de sus encargados de prácticas en sedes para que puedan reportar estas situaciones, ¿ya? Justamente. No pueden, efectivamente, no pueden aceptar que se les cambien las condiciones unilateralmente en una práctica, no es justo. Hay opciones, hay distintas vías que se pueden tomar en ese caso, así que eso es lo importante, que los estudiantes y cualquier tipo de situación en realidad, que les estén pidiendo realizar horas extra, que les estén pidiendo extender la práctica por más tiempo, que no les estén remunerando si se pactó una pequeña remuneración por los servicios de práctica. O sea, hay muchas situaciones que se pueden dar y todas se tienen que reportar para que nosotros podamos tener esta información, obviamente, y poder apoyarlos dentro de lo que está en nuestras manos. Tal cual. Y ahí me gustaría agregar que los estudiantes, y esto es para todos los estudiantes, ustedes son los dueños de su práctica. O sea, ustedes son las personas que están realizando labores en una empresa. Entonces, lo primero que nosotros les pedimos cuando los estudiantes reportan este tipo de situaciones es que ustedes vayan y hablen con su empleador, porque la mejor manera de solucionar el problema quizás es conversar directamente, abiertamente y francamente con el empleador, porque la mayoría de los problemas se soluciona de esa manera. En una segunda instancia podemos entrar nosotros a conversar con el centro de práctica, pero por lo menos nosotros desde Relaciones Internacionales siempre pedimos que los estudiantes, que son los dueños de su práctica, sean los primeros en tratar de solucionar los problemas que se les plantean y que puede pasar. Pero como les digo, es la primera instancia que nosotros pedimos. Así que para que lo tengan claro y también como les decía antes, o sea, no es bueno que ustedes directamente involucren en ACAP cuando no han tratado quizás directamente de solucionar un problema. Así que en honor al tiempo vamos con... De nada, Denise. Gracias, Bárbara. Gracias, Catherine. Vamos quizás con la última pregunta en honor al tiempo. La verdad es que no hay preguntas como nuevas. Ya las hemos resuelto todas. María Paz tiene una pregunta. No, perdón, pasé a levantar la mano. Tranquila. Súper. Si no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada esta reunión informativa de las prácticas internacionales y del Fondo de Apoyo a las Prácticas Internacionales. Les agradezco a todos los estudiantes su participación, sus preguntas, a los coordinadores su apoyo, a María Paz y a Catherine su apoyo también, a los vicerrectores las inspiradoras palabras que nos dieron, que es el espíritu de nuestra dirección, que en el fondo hay que soñar grande y que no hay que tenerle miedo a estos desafíos. Y en el chat está toda la información para consultar las bases, para
poder responder preguntas. El mail lo voy a responder de nuevo para que quede al final relacionesinternacionales@inacap.cl. Y nuestro vicerrector de estudiantes, Nicolás Valdivieso, parece que nos quiere decir algo porque se sacó el mute del micrófono. No, Bárbara, solo agradecer a todos por la participación. La activa participación, muchas dudas, muchas preguntas, me encantó escucharlos, ojalá que haya quedado todo súper claro. Y ahora justo antes de terminar se sumó una última pregunta, si es que habían más fondos futuros. Eso no lo sabemos aún, esperemos que sí. Ya, esa es la respuesta oficial. No lo sabemos aún, esperamos que sí, porque sabemos que este es un beneficio bien importante para nuestros estudiantes. Así que muchas gracias al equipo también que está coordinando esto de manera centralizada y a todos los estudiantes. Pilar. Sí, se escucha. No, quería agradecer de nuevo a Bárbara, al equipo y ver que parte de nuestro rol y nuestras funciones es acompañarlos muy de la mano, así que no duden si algo no quedó claro, de repente son temas nuevos, nos pueden escribir todo lo que quieran, estamos a disposición. El trabajo a nosotros no se justifica si no es para ayudarlos y alentarlos, así que esto es solo una primera etapa y no importa preguntar 20 veces lo mismo y ciertamente vamos a procurar buscar fondos y poder entonces este año estarles ofreciendo nuevos desafíos. Pero lo que necesiten ahora, porque a veces hay mucha información y uno se queda con dudas, no tengan, vayan rompiendo los miedos desde ya y el primer miedo es volver a preguntar, aunque se haya dicho y aunque se haya explicado, así que estamos a su disposición. ¿Sí? Así que muchas gracias Bárbara, Nicolás y a todos los que estuvieron aquí atentos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.